Buenas noches, mi nombre es José Vergara, soy estudiante de la UBA en la Facultad de Administración y el día de hoy voy a hablar acerca de los elementos de la economía, la globalización y la geopolítica jurídica. Para empezar con esta exposición tenemos que tener en cuenta lo que es la geoeconomía. Esta se define como una ciencia que estudia cómo el aspecto económico puede influir en la política y la seguridad de un país. Además de que se encarga de estudiar cómo este país o territorio administra los recursos. Ahora bien, como siguiente punto tenemos lo que es la geoeconomía contemporánea en el orden internacional y su efecto en el equilibrio de poder. Para empezar, tenemos que decir que un elemento bastante importante de la geoeconomía contemporánea es los bloques políticos. Estos son una coalición de países que se unen con el objetivo de lograr un bien común. Tenemos el bloque geoeconómico más grande del planeta, el cual es el bloque del G20. Este está conformado por los países pertenecientes al antiguo bloque del G8, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Rusia. Además, se le unen también la Unión Europea, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, Indonesia, India, México, Sudáfrica y Turquía. Esta coalición fue fundada en el año 1999 con el objetivo de buscar la estabilidad financiera global. Estos países conforman el 85% de la economía a nivel mundial. Tenemos que tener en cuenta otro aspecto también, y es cuál es la mayor potencia a nivel mundial. En todos los ámbitos es Estados Unidos, siendo incluso esta la mayor potencia militar del mundo, seguida de Rusia, China, Japón e India. Este, También tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es la primera economía, teniendo un Producto Interno Bruto de 25.464.500 millones de dólares al año. Eh, y en muchísimos aspectos es la primera potencia a nivel mundial. Otro elemento bastante importante que hay que tomar en cuenta es la expansión de la economía oriental, específicamente centrándose en la economía china. Esta es la segunda economía más grande del mundo y tuvo un crecimiento del 3% en el año 2022. Y lo que quiere decir que, como anteriormente, el poder está centrado en la parte occidente del planeta. Ahora se distribuye entre occidente y oriente del mundo. Este, Ahora vamos a definir lo que es la globalización. La globalización es un proceso de interconexión económica, social, política y cultural que se ha visto acelerado debido a la creación del Internet y de diversos medios de comunicación. Oh, ya, perdón, disculpen. Ok, perfecto. Este, eh, esta globalización provocó que se crearan diversas organizaciones. Entre estas se encuentran la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La globalización tiene aspectos positivos, entre esos está las mejoras en la calidad de vida. Obviamente, como existe una mayor comunicación entre los países, el comercio se facilita bastante, lo que provoca que los consumidores puedan lograr tener una mayor gama de productos y por ende una mayor capacidad de escoger dichos productos o servicios que le convengan más. También tenemos como una ventaja lo que es el desarrollo de las telecomunicaciones, debido a que ahora se necesita tener un flujo de información constante entre varias partes del mundo. Se crean diversos medios de telecomunicación que propician esta comunicación a nivel mundial. Por último, tenemos como desventaja también, porque como todo tiene ventajas y desventajas, es el decrecimiento de la empresa local. Obviamente, al haber empresas transnacionales, esta tiene muchísimo mayor poder adquisitivo, lo que provoca que muchas de estas empresas quiebren y obviamente porque no pueden competir con las empresas más grandes. Como siguiente punto tenemos lo que es la geopolítica jurídica. La geopolítica jurídica se centra en el análisis de la interacción del poder geopolítico de los países con el derecho internacional. Esto quiere decir que se estudia cómo los estados utilizan su poder político para crear o aplicar leyes internacionales. Como ejemplos de esta geopolítica jurídica tenemos la creación de la Corte Penal Internacional. Esta Corte Penal se encarga de juzgar los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etcétera, crímenes que agraven a la humanidad. Pero también podemos notar que países con mayor influencia, como puede ser Estados Unidos, han estado en contra de esta Corte Internacional,
debido a que dicen que, que es un problema para su soberanía nacional. Otro ejemplo que tenemos es la disputa territorial en el mar del sur del China. Esto se debe a que varios países de Oriente reclaman diversas islas y archipiélagos. Obviamente, dentro del derecho internacional se delimitan qué archipiélagos y qué islas pertenecen a qué territorio. Sin embargo, China, como es la mayor potencia de esta parte del mundo, ha tomado las atribuciones de irrumpir los pactos que existen con el objetivo de obtener más terreno marítimo. Eh, por último, como ejemplo tenemos el embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Esto ocurrió en el año 1960, donde se le embargó económicamente todos los bienes estadounidenses a Cuba y se ha provocado un bloqueo económico hacia este país. Esta decisión ha sido criticada por diversos países debido a que creen que es una medida demasiado autoritaria. Como siguiente punto tenemos la geopolítica y los derechos humanos. Obviamente la geopolítica también tiene una relación bastante fuerte con lo que son los derechos humanos. Esto lo podemos ver porque se investiga lo que es lo que afectan las decisiones políticas en los derechos, en la vida de las personas y de las comunidades. Como ejemplos de problemas que existen entre la geopolítica y los derechos humanos están los conflictos armados. Estos conflictos armados tienen un gran impacto debido a que vulneran lo que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la seguridad personal, el derecho a la alimentación, la salud y la educación. Además de que provocan desplazamientos forzosos y en muchas ocasiones destrucción de hogares y comunidades. Otro problema que existe dentro de la geopolítica y derechos humanos es las políticas migratorias. Esta tiene un impacto en los derechos de los migrantes, es decir, donde existe una vulneración hacia su libertad de movimiento y la protección que estos tienen contra la discriminación, ya sea racial o por cuestiones de xenofobia. Por último, los recursos naturales. Esto se debe a que cuando un país explota los recursos naturales, muchas veces ocurren degradaciones medioambientales, además de que se contamina el agua, el aire y se pueden perder tierras y comunidades. Como último punto a tratar tenemos lo que es la geopolítica y el derecho acuático. Lógicamente, la geopolítica, al tener que ver con las delimitaciones territoriales de los países, tenemos lo que es el derecho acuático. Obviamente aquí se trata sobre el control y el uso de los recursos acuáticos que existen en un espacio delimitado por las leyes. Los principales conflictos que se tienen en el derecho acuático con la geopolítica es las disputas territoriales. Esto por lo general es sobre propiedad de islas y territorios marítimos. También tenemos el control de recursos acuáticos, los cuales obviamente se basan en peces, minerales y diversos espacios marítimos con el objetivo de tener más territorio para los países. Por último, y mi consideración el más importante es el transporte marítimo. Lógicamente, un país que tiene buenas vías de comunicación marítima con otros, como ya mencionamos anteriormente, al tener una economía tan globalizada, provoca que los países que tengan mejores transportes marítimos lleguen a tener mejores acuerdos con los demás países. Ahora bien, vamos a pasar con las conclusiones. Como conclusión de este tema, tenemos que la geopolítica y la geoeconomía son de suma importancia para el desarrollo de los países, ya que estas ayudan a estudiar las relaciones que estos tienen con otros y cómo influirán en el futuro las decisiones políticas que estos tomen. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche.